Mis hermanos, que Dios les guarde y les cuide, mis hermanos. Y vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor hoy, mis hermanos. El día de hoy terminamos con esta serie de predicaciones, mis hermanos. ¿Cómo puedo? Puntos suspensivos, mis hermanos. Estoy seguro que podríamos seguir, mis hermanos, porque la palabra de Dios es muy práctica y nos dice cómo podemos hacer las cosas, cómo debemos vivir, mis hermanos. Y de eso se trata, que busquemos en la palabra del Señor cómo podemos hacer. Muchos de ustedes, yo, todos nosotros, mis hermanos, sabemos qué hacer y qué no hacer. Lo sabemos, mis hermanos, qué hacer y qué no hacer. Pero la idea es que la palabra de Dios sea práctica en nuestras vidas, mis hermanos, y podamos precisamente vivir la palabra de Dios para nosotros. Así es que hoy terminamos con esta serie de predicaciones. Fueron 8 predicaciones de cómo puedo, mis hermanos. Así inician cada una de las predicaciones. Y el día de hoy, mis hermanos, el título de la predicación es ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Las semanas pasadas les hablaba, mis hermanos, acerca de la guerra espiritual. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué cosas podemos hacer que nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo podemos cambiar y cómo se opera el cambio en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser transformados? También les hablaba, mis hermanos, acerca de la lucha espiritual que tenemos en nuestras mentes. Eso lo hablábamos la semana pasada. Pero ahora, mis hermanos, y creo que es algo esencial, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Creo que es algo esencial que todo creyente debe saber, que todo creyente debe practicar, mis hermanos. Y esto es lo que quisiera compartirles, pues, en esta mañana, mis hermanos. Entonces, yo les invito, por favor, si pueden inclinar sus rostros y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a cada uno, mis hermanos, y que podamos entender su palabra. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, que has dejado tu palabra, mi Señor, para que nosotros la leamos, la estudiemos, la reflexionemos. Tu palabra, mi Señor, la has preservado a lo largo de los tiempos, de una manera tan extraordinaria, tan maravillosa. Tu palabra que fue escrita en 3 idiomas, en 3 continentes, por 39 autores, mi Señor. De verdad, gracias, gracias. Alabado seas, Padre Celestial, porque tu palabra ha llegado hasta nuestros días para que nosotros entendamos de ti y de tu voluntad. Ayúdanos, Señor. En esta mañana derrama de tu gracia, derrama de tu misericordia y háblanos de manera muy personal a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. De verdad reconocemos que necesitamos de ti mucho, mucho, Señor. Y Padre Celestial, que como dice tu palabra en el libro de los Salmos, que los dichos de nuestra boca y los pensamientos de nuestro corazón sean agradables delante de ti. Que al meditar en tu palabra, mi Señor, nuestros pensamientos te agraden. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos decididos a llevar a cabo tu palabra. Ayúdanos a tomar esta decisión y que tu palabra lo llene todo, que calme necesidades tu palabra, que tu palabra, mi Señor, también quite pesares, penas, mi Señor. No sé cómo lo haces, pero lo haces, mi Señor, con tu palabra. Ayúdanos, mi Dios. Enseña a tu iglesia en esta mañana con tu palabra y ayúdame, mi Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a darte la gloria a ti, solo a ti. Y ayúdame, mi Señor, que sin error pueda compartir tu palabra. Gracias, mi Señor. Ayúdanos en esta hora santa en la que abrimos tu palabra para que tú nos hables. Gracias. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Les decía, mis hermanos, que es realmente importante que ustedes y yo sepamos acerca de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. El pasaje que vamos a examinar hoy, mis hermanos, es este pasaje de Efesios 5, del 15 al 21.
Efesios 5 del 15 al 21, lo tienen en sus hojas, en sus boletines, mis hermanos, allí lo tienen. Y vamos a leerlo, mis hermanos, este pasaje de la Escritura. Yo les invito, les animo a que juntos los podamos leer, mis hermanos, este pasaje de la palabra de Dios, que podamos leer estos 21 versículos, mis hermanos. Me parece que tuve un error allí en los boletines, mis hermanos, creo que nada más está hasta el 20. Si es así, bueno, el 21 está en la pantalla, lo podemos leer, mis hermanos. Y vamos a leer juntos, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Efesios 5 del 15 al 21. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Gracias, mis hermanos. Quiero decirles algo. Realmente fue muy laborioso para mí hacer esta predicación, mis hermanos. Y déjenme decirles por qué fue muy laborioso. Más laborioso que en otras ocasiones, porque hay una gran cantidad de versículos, mis hermanos, una gran cantidad de pasajes de la Escritura, y tuve que recortar, mis hermanos, y pensar, mis hermanos, qué versículos eran los adecuados para esta predicación, mis hermanos. Si hubiera colocado todos los versículos, yo creo que estaríamos aquí 3 o 4 horas, mis hermanos, quizás, mis hermanos. Pero la idea, mis hermanos, de hacer esta predicación es que es algo vital. Quiero decirles, mis hermanos, que ustedes y yo, como cristianos, somos distintos de los no cristianos. Hay una diferencia grande, notable, mis hermanos. Los cristianos son distintos de los no cristianos, esencial y radicalmente distintos. Y esto, mis hermanos, esta diferencia de vida, esta diferencia de conducta debe manifestarse en todas las áreas de la vida. Pablo, mis hermanos, en la carta a los Efesios lo enfatiza una y otra vez. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Hace 2 años estuvimos estudiando pues más como 8 meses esta carta a los Efesios, mis hermanos. Estuvimos estudiando esta carta a los Efesios y, mis hermanos, de manera secuencial. Pero la idea, mis hermanos, que se encuentra aquí en esta carta, y en particular en este pasaje, es que los cristianos, si alguien ha decidido seguir a Cristo, mis hermanos, no debe vivir como incrédulo. No debe vivir como si no fuera cristiano, mis hermanos, como aquellos que no conocen a Dios. Ustedes y yo hemos sido transformados por su gracia y tenemos, ¿saben, mis hermanos?, la luz de su palabra. Tenemos la luz de la palabra de Dios y por eso, mis hermanos, debemos actuar en consecuencia, debemos vivir de una manera distinta, diferente, porque hemos sido transformados por la gracia de Dios y tenemos la palabra del Señor. Así es que, mis hermanos, ¿qué pide Dios de ti y de mí? ¿Qué pide Dios de nosotros? Déjenme decirles, mis hermanos, lo que pide Dios de nosotros. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios, dice este pasaje, como hijos amados. Es en este sentido, mis hermanos, que la adopción que Dios hace de nosotros, de ti y de mí, es vital, es fundamental. Es por la adopción, mis hermanos, que el Espíritu Santo hace de nosotros, que ahora podemos decirle a Dios Padre. Le decimos a Dios Padre por el Espíritu Santo, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que está pidiendo Dios de ti y de mí? Dice el versículo, mis hermanos, que debemos imitar a Dios. Debemos imitar a Dios como hijos amados de Él, mis hermanos. En otras palabras,
tú y yo no debemos seguir el patrón del mundo. En otras palabras, no debemos seguir el patrón de la sociedad o de la cultura en la que vivimos. Ya les he comentado algunas veces, mis hermanos, que la sociedad, el patrón, el molde del mundo, mis hermanos, es contra el cristianismo. Es decir, el cristianismo va contra la cultura que nosotros vivimos, mis hermanos. Una cultura de ambición, de soberbia, una cultura hedonista, mis hermanos, y que no piensa nada en Dios. El cristianismo es contracultural, mis hermanos. Y sabes, en lugar de seguir el patrón del mundo, lo que nos está diciendo el pasaje es que debemos imitar a Dios. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Qué significa en la práctica? Les pido que abran sus Biblias, mis hermanos. Les pido que abran sus Biblias, por favor, mis hermanos, en Efesios, en el capítulo 5. Vamos a ver 3 versículos. No los puse en la palabra, mis hermanos, en su boletín. No puse estos versículos por una cuestión de espacio, pero son importantes. Estos versículos que vamos a ver nos dicen cómo debemos andar y cómo debemos imitar a Dios. ¿Cómo debemos imitar a Dios, mis hermanos? Fíjense bien los pasajes, mis hermanos. Efesios 5:2 dice allí, mis hermanos, que debemos andar en amor. Dice el versículo, mis hermanos, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debemos imitar a Dios? Andando en amor. Segundo lugar, mis hermanos, dice el pasaje de Efesios 5:8 que debemos andar en luz. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y dice allí, mis hermanos, ¿cómo? Andad como hijos de luz. Así dice el versículo 8, Efesios 5:8. Y también dice, mis hermanos, también dice que debemos andar en sabiduría. En sabiduría, Efesios 5:15 dice, mis hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta es la manera en que debemos vivir. Debemos vivir, mis hermanos, debemos andar en amor, versículo 2, Efesios 5, debemos andar en luz, Efesios 5:8, debemos andar en sabiduría, Efesios 5:15. Así debemos andar como hijos de Dios, tú y yo, como hijos e hijas de Dios. Sabes, mis hermanos, hay una gran demanda, una gran exigencia para los que son hijos de Dios y quieren imitarle. ¿Quieres imitar a Dios como hijo amado de Dios? Pues debes andar así. ¿Cómo puede, mis hermanos? Y esta es una pregunta vital, fundamental. ¿Cómo puede un cristiano vivir a la altura de su llamamiento? ¿Cómo puedo tú y yo, cómo podemos, mis hermanos, vivir así de esta manera, como indican estos versículos? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios, como dice Efesios 5:1? ¿Cómo podemos andar en amor? ¿Cómo podemos andar en luz? ¿Cómo podemos andar en sabiduría? Bueno, la respuesta, mis hermanos, la encontramos en Efesios 5:18. Ustedes tienen ahí el versículo, mis hermanos, Efesios 5:18 dice que no debemos embriagarnos con vino, sino más bien, dice el pasaje, debemos ser llenos del Espíritu. No podemos, mis hermanos, vivir tú y yo imitando a Dios como hijos amados de Él, si no somos llenos del Espíritu. Saben, mis hermanos, la historia bíblica, si la recuerdan, en el Génesis, mis hermanos, en el Éxodo, donde el pueblo de Israel fue castigado, mis hermanos, y le pusieron más exigencias cuando pidieron ser liberados. Le pusieron exigencias, mis hermanos, de recoger la paja. Mis hermanos, antes se las proveían, pero ahora la tenían que recoger ellos y aparte hacer el trabajo, y no les habían disminuido el trabajo. Dios, mis hermanos, no es como Faraón, que puso sobre Israel una demanda extraordinaria y no le proveyó los recursos para cumplirlas. No, mis hermanos, lo que Dios pide de nosotros es extraordinario, sí. Es extraordinario que tú y yo andemos en amor, andemos en luz, andemos en sabiduría. Pero ¿sabes lo maravilloso de esto? Es que Dios ha suplido en abundancia los recursos para nosotros, para que vivamos así, mis hermanos.
Y mis queridos hermanos, si perdemos esto de vista, la vida cristiana dejará de ser un deleite y se va a convertir en una carga difícil de soportar. Así es que no debemos perder esto de vista. El pasaje que vamos a considerar hoy, mis hermanos, Efesios 5, del 15 al 21, mis hermanos, contiene una enseñanza vital, fundamental, mis hermanos, de suprema importancia para todo el que desee vivir a la altura de su llamamiento como cristiano. ¿Recuerdan lo que el Señor nos dijo, mis hermanos? Juan 10:10. No lo tienen en su boletín ni tampoco en la pantalla, pero Juan 10:10 dice, mis hermanos, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y quiero decirte, si alguno no está disfrutando de esta promesa, si algunos que dicen que son cristianos y no están viviendo una vida abundante y parece que están medio muertos, como si fueran zombies, bueno, entonces deben examinar con cuidado este pasaje de la carta a los Efesios. Todos nosotros debemos examinar esta carta con sumo cuidado y sobre todo este pasaje, mis hermanos. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero decirles 4 cosas, mis hermanos, en esta predicación. Quiero decirles 4 cosas. La primera parte, quiero aclarar, mis hermanos, la diferencia muy breve, mis hermanos, breve, porque nos llevaría mucho tiempo si lo vemos muchos pasajes, pero breve nada más. La diferencia entre el bautismo, la habitación, la morada pues del Espíritu y la llenura del Espíritu, muy brevemente. En segundo lugar, mis hermanos, quiero que veamos que el ser lleno del Espíritu es un mandato, no una opción. Tercer lugar, mis hermanos, quiero que veamos cómo ser lleno del Espíritu. Aunque, mis hermanos, les he comentado que la Biblia no tiene reglas, pero sí hay ciertos pasos que debemos hacer, ciertas pautas, principios que debemos vivir. Y por último, mis hermanos, quisiera hablarles acerca de las consecuencias, las evidencias de una vida llena del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta la vida llena del Espíritu? Quisiera ir así en este sentido. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, ¿cuáles son las diferencias entre el bautismo, la habitación y la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, mis hermanos, el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu. Dice la Escritura, 1 Corintios 12:13. Dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Lo que está subrayado en el pasaje, ¿lo puedes subrayar en tu boletín? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice allí, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Saben, mis hermanos, este concepto ha sido muy polémico a lo largo de los tiempos, lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que es una segunda experiencia de gracia, es decir, la primera experiencia de gracia es que recibes a Cristo como Señor y Salvador, y luego tienes que esperar una segunda experiencia de gracia. Pero, mis hermanos, quiero decirles que este pasaje es fundamental para entender lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Hay una regla de interpretación bíblica, mis hermanos. Uno debe interpretar los pasajes narrativos a la luz de los didácticos, es decir, de los que enseñan. Esto es lo que nos dice la Escritura, mis hermanos. Y aquí la palabra bautizo, en griego, mis hermanos, que se ha transliterado, mis hermanos, al español bautizo. En griego es baptizo, en español es bautizo, mis hermanos. ¿Qué significa esta palabra? Sumergir. En otras palabras, mis hermanos, es decir, introducir, meter adentro de, sumergir, mis hermanos. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra bautizar. Por eso nosotros, mis hermanos, entre comillas lo comento, bautizamos por inmersión. Esa es la forma bíblica de bautizar. Así que, mis hermanos, en el pasaje lo que vemos, lo que observamos es que el bautizo del Espíritu Santo es la introducción que Él hace del creyente en el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia. Claramente lo dice, mis hermanos, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, introducidos, sumergidos en un cuerpo. ¿En dónde? En la iglesia. Y aquí, mis hermanos, no hace distinción. Dice, sean judíos o no judíos,
sean griegos, seas esclavo o libre, no importa tu condición socioeconómica, no importa tu etnia. Lo que dice, mis hermanos, se nos dio a beber del mismo Espíritu, se nos introdujo en el cuerpo de Cristo, que ¿qué es? La iglesia. ¿Y cuándo ocurre esto, mis hermanos? Ocurre en el momento en que la persona hace la decisión de seguir a Cristo. Es decir, mis hermanos, el Señor conoce a los suyos y los introduce a su iglesia. Los introduce a su iglesia, mis hermanos. El Espíritu introduce al creyente en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, mis hermanos. Y esto debemos considerar como lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Segundo lugar, mis hermanos, es la morada del Espíritu o la habitación del Espíritu, mis hermanos. Efesios 2:22 dice, mis hermanos, allí, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo, mis hermanos, en los versículos anteriores, Efesios 2, está hablando, mis hermanos, que Jesús reúne a todos los creyentes, a todos sus seguidores y los acomoda en un templo sagrado. Pero hace ahora en este versículo que lo dice de una manera más personal, mis hermanos, al explicar que todos los efesios y también nosotros somos edificados, mis hermanos, en la morada de Dios. En la morada de Dios. Lo que quiere decir es que somos morada del Espíritu. Habitación del Espíritu Santo. Morada del Espíritu. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos hace morada del Señor con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo habita en tu vida? De que tú y yo seamos morada del Espíritu Santo. ¿Sabes? El propósito es de que seamos un templo para el Señor. Un templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Así que, mis hermanos, los creyentes somos templo, morada, habitación del Espíritu Santo, mis hermanos, cuando desde el momento en que decidimos seguir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es el propósito? Les preguntaba hace un momento, de que tú y yo seamos morada, habitación. El pasaje lo dice, que seamos templo. ¿Para qué es un templo? Para adorar. Un templo es para alabar a Dios. Un templo es para exaltarle a Él. Así es que tú y yo somos morada del Espíritu para que nuestro cuerpo, nuestra vida sea un templo para Dios. Para que nuestra vida sea de adoración y gloria para Él. Para que todo lo nuestro traiga alabanza a Dios. Ese es el propósito, mis hermanos. La verdad, debemos darle gracias a Dios porque no nos ha dejado solos. Y nos ha dado los recursos para que nosotros vivamos una vida de piedad. Una vida, mis hermanos, con la que podamos agradar a Dios y adorar a Dios. Por eso es que dice todo este pasaje. Ahora, hay un tercer concepto que quisiera brevemente referirme, y es la llenura del Espíritu, mis hermanos, y con esto me voy a introducir al resto de la predicación. Dice la Escritura, el pasaje que vamos a estar viendo sobre todo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Saben, mis hermanos, el Espíritu Santo habita en todo creyente, como los versículos que hemos visto con anterioridad. Pero ¿sabes? No todos los creyentes viven bajo el control del Espíritu. Lo voy a repetir. Todos los creyentes son habitados por el Espíritu Santo. Pero no todos viven bajo su control y dirección. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, mis hermanos, que el Espíritu Santo debe tener más de ti y más de mí cada día. Más de nosotros cada día.
Muchas veces pensamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos llena como si tú y yo fuéramos vasos, ¿sí? Y que ahora pues estamos a 3/4 del Espíritu, o medio, o quizás hasta arriba, mis hermanos, pero no es así. Más bien la idea que debemos tener, mis hermanos, y no sé si sea un buen ejemplo, pero lo voy a decir, es como la de un globo. Tenemos globos, mis hermanos, y podemos inflarlo, mis hermanos, y se llena de aire. Pero el globo puede estar así, de este tamaño. ¿No es así? Y si le echamos más aire, está lleno el globo, pero ahora está así. Y si le echamos más aire a este globo, mis hermanos, le podemos inflar, el globo da de sí, y está lleno el globo, pero ahora está así. Mis hermanos queridos, ¿saben? La idea es que el Espíritu Santo tenga más de ti y de mí, más de nosotros, y no que nosotros tengamos más de Él cada vez. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo, Dios da su Espíritu no por medida, lo da a plenitud. ¿Y cuál es la idea? Que el Espíritu Santo tenga más de ti y de mí. Esa es la idea. ¿Sabes? El Espíritu Santo debe tener nuestros afectos, debe tener nuestras emociones, debe tener nuestras palabras, debe tener nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo lo nuestro. Y sabes, eso debe ser más y más y más cada día. Ahora, quiero decirte lo siguiente. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es algo que se puede repetir. Y esto lo vemos en la Escritura. Es algo que se repite. Y se puede repetir una y otra vez. El bautismo no. Y tampoco la habitación, porque eso sucede en el momento de la conversión. Pero lo que se trata, y aquí es donde tú y yo participamos, mis hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo tenga más de nosotros cada día. Por ejemplo, dice en Hechos 2:4, mis hermanos, que todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablasen. Los discípulos, los apóstoles, comenzaron a hablar y fueron llenos del Espíritu Santo. Más adelante, Hechos 4:31, dice que cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La experiencia se repite. Y más adelante, Hechos 6:3, mis hermanos, dice: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, los primeros 7 diáconos. ¿Y cuáles eran sus características? Dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La experiencia se repite. Hechos 13:52, y dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos están diciendo estos pasajes? Que debemos tomar este ejemplo y buscar ser llenos del Espíritu Santo cada día. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de un día, no es una experiencia emocional, de una ocasión, no es una experiencia de vivirlo una sola vez. No, lo que la palabra de Dios nos dice es algo que debemos buscar continuamente, es algo que se repite, mis hermanos. Debemos esto, tomar este ejemplo y buscar ser llenos del Espíritu cada día. Ahora, esto nos lleva al segundo punto, mis hermanos, de esta predicación. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es este, mis hermanos. Ser llenos del Espíritu, mis hermanos, es un mandato, no es una opción. Es un mandato, no es una opción. Si lo quieren anotar, mis hermanos. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí esta palabra sed, mis hermanos, ser, el que tú y yo seamos, mis hermanos, está en imperativo. Dios nos ordena ser llenos del Espíritu. Y esto no es algo exclusivo para ciertos cristianos. No es algo particular, mis hermanos, para algún cristiano. No, es una necesidad para todos. Es una necesidad para todos nosotros, ser llenos del Espíritu. Mis queridos hermanos, quiero que noten estas palabras. Fueron escritas en modo imperativo. Sed
Es un mandato lo que tenemos aquí, ser llenos del Espíritu. No es un consejo, no es una opción, es una orden dada a nosotros por el apóstol Pablo bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Es un mandato. Mis queridos hermanos, lo que podemos ver es que la voluntad de Dios, en domingos pasados veíamos, mis hermanos, ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Y sabes, la voluntad de Dios, vimos varias cosas: la voluntad revelada de Dios, la voluntad oculta de Dios, lo que Dios no quiere que sepamos, pero aquí está revelado. La voluntad expresa, la voluntad revelada de Dios es que tú y yo, si somos cristianos, seamos llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Es un mandato. Ahora, este mandato, mis hermanos, nos muestra una prohibición y luego nos muestra una exhortación. Y vamos a verlo brevemente, mis hermanos. ¿Cuál es esta prohibición? ¿Cuál es esta prohibición que se nos muestra aquí? Si lo quieres anotar. La prohibición viene allí en la primera parte del versículo 18 de Efesios 5. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La prohibición, ¿cuál es? Embriagarse con vino. ¿Por qué? Porque en los versículos del 15 al 17, lo dice. Si ustedes ven al principio, mis hermanos, ya no lo tengo en pantalla este versículo, pero ustedes lo tienen en el boletín, allí los versículos del 15 al 17, en la parte de arriba. Dice allí: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y a continuación el 18: no os embriaguéis con vino. Hay una conexión aquí, mis hermanos, una conexión muy importante. Debemos andar como sabios, no como necios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Pablo nos está diciendo que debemos comportarnos como sabios, hay algo que debemos evitar a toda costa. ¿Cuál es? La embriaguez. Si vamos a vivir como sabios y no como necios, debemos evitar a toda costa. La palabra que está aquí en este pasaje, mis hermanos, en lo cual hay disolución, en este pasaje de Efesios 5:18, es la misma palabra que se usa en el Evangelio de Lucas para describir la condición del hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola? Lucas 15, mis hermanos, allí en el versículo 13 dice que este joven se fue de su casa a una provincia apartada, lejos de su padre, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es la misma palabra que se usa en Efesios 5:18, viviendo perdidamente, es decir, viviendo en, mis hermanos, como dice este pasaje, en disolución. Es decir, este joven de la parábola derrochó todo lo que tenía en una vida disoluta, desenfrenada, autodestructiva. En otras palabras, vivió como necio y lo perdió todo. Por eso la exhortación de Efesios 5, del 15 al 17. Debemos, mis hermanos, vivir como sabios, no como necios. Y para evitar vivir como necios, mis hermanos, dice el versículo, evita la embriaguez. El exceso de vino o de cualquier otra bebida alcohólica, mis hermanos, lleva al hombre, al ser humano, una condición descontrolada, a la pérdida del juicio, a la pérdida del razonamiento. ¿Has intentado razonar con alguien que está ebrio? No se puede. El alcohol lleva, mis hermanos, a la pérdida del equilibrio, porque el alcohol disminuye nuestra capacidad de control. Disminuye esto. Contrario a lo que muchos piensan, mis hermanos, en realidad el alcohol no es un estimulante, sino es un sedante, un depresivo. Sí, tiene dos fases, mis hermanos, déjenme decirles brevemente. Tiene una fase en la que la persona cuando está tomando se pone muy jocosa, muy alegre y está, te quiero mucho, eres mi amigo y te da abrazos. Ha perdido el control. Pero después hay una segunda fase, donde
se pone depresivo y comienza a llorar. Antes está alegre, te quiero mucho, eres mi mejor amigo, y ahora está llorando. Mis hermanos, cuando una persona se emborracha, los elementos más primitivos del ser humano salen a la luz, a la superficie, y se apoderan del control del ser humano. Por un tiempo el hombre se siente mejor, pero ha perdido su sentido del temor, del miedo, su discriminación, ha perdido su sentido, su poder de distinguir, de diferenciar. Y el alcohol, mis hermanos, simplemente anula los centros superiores de nuestra mente, de nuestro cerebro, dejando en libertad lo instintivo, los elementos primitivos. Su control sobre sí mismo ha sido disminuido por el alcohol. Y el alcohol interrumpe las funciones normales del cuerpo y la mente, llevando a la persona a una vida disipada y desenfrenada. Por eso, mis hermanos, aunque la Biblia no prohíbe beber vino, porque la Biblia no lo prohíbe, sí prohíbe tajantemente la embriaguez. En los tiempos bíblicos, mis hermanos, el vino era una bebida muy apreciada. No era como el vino que bebemos hoy, mis hermanos, o que se tiene hoy a disposición, que tiene más grados de alcohol. El vino que se tomaba en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en las épocas bíblicas, era un vino muy rebajado. Sí tenía alcohol, pero era muy rebajado, con pocos grados de alcohol. Y en los tiempos bíblicos, les digo, el vino era una bebida apreciada, tanto que se usa en varios textos de la Escritura, incluso como símbolo de la bendición de Dios y de la alegría de salvación. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, si ustedes después lo buscan, dice allí: venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice, y hablando, mis hermanos, precisamente esos pasajes de la salvación que Dios ofrece por gracia, dice: compren vino y leche. Era una bebida apreciada y no se consideraba como algo pecaminoso en sí mismo beber vino. De hecho, por ejemplo, en las bodas de Caná, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo hizo un vino excelente, de acuerdo con los que lo probaron allí. Este es mejor que el anterior, ¿verdad? Sin embargo, cuando el vino se bebía en exceso, o estaba concentrado, o era mezclado con ciertas hierbas para hacerlo más fuerte, el resultado era la pérdida del control, la embriaguez. Y eso es lo que la Biblia condena fuertemente: el uso inadecuado del vino. El uso inadecuado del vino. Déjenme ponerles un ejemplo de esto. Proverbios 21, mis hermanos, dice: el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Literalmente lo que nos dice aquí, el vino es burlador. Y la sidra, la palabra que se usa aquí para sidra, mis hermanos, es una palabra fuerte. No es como la sidra que nosotros conocemos, mis hermanos, sino es una bebida fuerte. Y está diciendo que la bebida, esta sidra, esta bebida fuerte, mis hermanos, es alborotadora. ¿De qué está hablando Salomón aquí? Él está hablando del uso inmoderado del vino, de los que toman tanto que yerran, que se tambalean. El vino en exceso no solo tiene el potencial de convertir al hombre en un burlador, sino que se burla de aquellos que abusan de él. El vino es burlador, está diciendo aquí Salomón. Los borrachos, mis hermanos, son llevados a pensar que son mejores cuando son peores en realidad. El vino se burla de ellos. Y el vino los lleva a pensar que están siendo más agudos de mente, cuando en realidad no es así. Precisamente cuando son más tontos y piensan que son más inteligentes. Y el vino los hace sentir más felices cuando en realidad son más desgraciados. El que yerra de este modo por la bebida, dice el pasaje, no es sabio, no es sabio. Por eso es que Pablo dice, mis hermanos, anden como sabios, no como necios, y no se embriaguen con vino, porque el que usa demasiado vino andará como un necio, como un necio. Mis queridos hermanos,
La embriaguez no es un juego. No es un juego. Se asocia en la Escritura con la inmoralidad, la disipación, la conducta desenfrenada. Y en el Nuevo Testamento, la palabra, mis hermanos, se habla de la embriaguez como un pecado que es totalmente incompatible con la fe cristiana. De hecho, la palabra, mis hermanos, dice claramente, en 1 Corintios capítulo 6, de los versículos del 9 al 11, y en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Dice allí. Y en 1 Corintios 5:11 dice que nosotros, los creyentes, no debemos tener comunión cercana con ninguna persona que, llamándose cristiano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho. Y dice allí el pasaje: con esos ni aun comáis. Con esos. ¿Sabes? Esta conducta es incompatible con nuestra fe. Incompatible. Es una mancha, es una deshonra para el Evangelio. Que alguien que profesa ser hijo de Dios tenga esta clase de comportamiento. Es incompatible. No va con la nueva naturaleza de ser hijo o hija de Dios. Quiero comentarles algo personal, mis hermanos. Hace ya bastantes años, mis hermanos y yo éramos adolescentes y llegó el día de cumpleaños de mi mamá y mi papá quiso hacerle un regalo. Y lo que quiso hacerle, mis hermanos, le regaló una Biblia en un pasaje donde nos hizo firmar mi papá a mis hermanos y a mí. Ahí en el Antiguo Testamento, mis hermanos, había una tribu que se llamaba los recabitas, los Recab, de Recab, que ellos, mis hermanos, habían hecho un voto de no beber vino, de no beber alcohol. Y entonces, mis hermanos, el profeta fue y les dijo: beban. Y ellos: no vamos a beber, porque nuestro padre nos hizo prometer que no beberíamos alcohol todos los días de nuestras vidas. Y entonces Dios le dijo al profeta: ¿ves lo que dice? Estos hombres son obedientes a un voto, a un mandamiento de un hombre. ¿Y por qué el pueblo de Israel no es obediente conmigo? Eso es lo que dice el pasaje. Pero mi papá nos hizo allí, mis hermanos, firmar a mis hermanos y a mí en ese pasaje donde habla acerca de esto de los recabitas. Y luego mis hermanos se lo entregó como un regalo a mi mamá, como un regalo, el hecho de que mis hermanos y yo, no deberíamos emborracharnos. Y gracias a Dios, mis hermanos, de verdad, yo le doy muchas gracias a Dios que el Señor a mis hermanos y a mí nos ha guardado de esto. Y no es por nosotros, no, es por la gracia de Dios. Y saben, mis hermanos, esta clase de prohibición que está en la Escritura, mis hermanos, debemos tomarla en serio. Que el Señor por su gracia nos guarde. Que el Señor por su gracia, mis hermanos, nos ayude. Que el Señor a todos nosotros nos ayude así. Ahora, quisiera pasar al siguiente punto, mis hermanos, que es la exhortación. ¿Cuál es esta exhortación? Si lo quieren anotar allí. Dice Efesios 5:18, la segunda parte. Dice allí, mis hermanos: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, la verdad es que este es un asunto muy importante y debemos recordar esto. El Espíritu Santo no es una sustancia. El Espíritu Santo, mis hermanos, no es una influencia. No se trata el Espíritu Santo de un gas. El Espíritu Santo no es un líquido, no es un poder. El Espíritu Santo, mis hermanos, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, que viene a morar en la vida de todo creyente desde el instante mismo de la conversión, como ya lo comenté anteriormente.
Dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 9, que si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes y no viene a nosotros por partes, sino como una persona completa. Por ejemplo, cuando una persona viene a visitarnos a la casa, mis hermanos, pues viene completa, no manda primero una pierna, ¿no? O manda un brazo. No, mis hermanos, no. Esa persona o está en nuestra casa o no está. Y con el Espíritu Santo es exactamente igual, mis hermanos. No es que al convertirnos, mis hermanos, cuando decidimos seguir a Cristo, recibimos un pedazo del Espíritu Santo, no, un poco del Espíritu. Y luego si cumplimos con ciertas condiciones, se nos da otro pedazo, otro fragmento, otro poco, y así más y más, hasta que finalmente somos llenos del Espíritu. No. Lo que la Biblia enseña es que algunas personas tienen el Espíritu. ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Y quiénes no lo tienen? Los no cristianos no lo tienen. Juan 14, mis hermanos, versículo 16, dice allí que el Señor Jesucristo dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este consolador? Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, dice la Escritura. El mundo no puede recibir al Espíritu, pero ustedes sí, los que son creyentes. Pero vosotros le conocéis, dice Jesucristo, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. ¿Cómo? En la persona del Espíritu Santo. Aunque nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, dice la Escritura, mis hermanos, intercediendo por ti y por mí, sus discípulos, tú y yo, no hemos quedado huérfanos, porque el Espíritu Santo ha venido a morar a nuestros corazones. Y todo lo que Cristo hizo por sus discípulos mientras estuvo en la tierra, cada vez que tenían un conflicto, iban donde el Señor. Cada vez que tenían una dificultad, iban con Jesús. Bueno, pues eso es ahora para nosotros el Espíritu Santo. Todo lo que Cristo hacía por los discípulos, el Espíritu Santo ahora lo hace por nosotros, por ti y por mí, los cristianos. Y saben, mis hermanos, no existe ninguna condición que cumplir para que el Espíritu venga a morar en nosotros. Ninguna condición, excepto creer en Cristo. Esa es la única condición. Creer en Cristo. Creer en Cristo. Mis hermanos, cuando la Biblia dice que para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, dice que viene a morar en todos los que creen. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, Juan 7:37. Dice allí, en el último día, no tienen allí en su boletín, mis hermanos, pero está la cita. Allí está la cita, Juan 7:37. Ahí la tienen en su boletín, para que ustedes la puedan constatar. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Fíjense bien, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es lo que nos dice el pasaje. Todos los que creen, lo que nos está diciendo el pasaje es que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sin embargo, mis hermanos, Efesios 5:18 es una exhortación a un grupo de creyentes para que sean llenos del Espíritu. Es una exhortación. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El Espíritu mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu?
Hace un momento lo dije, pero quiero ser más amplio en esto. Muchas veces la palabra de Dios, la Escritura, expresa o dice o utiliza la expresión ser llenos para señalar la condición de que alguien está siendo controlado por algo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en Lucas 5:26, se habla, mis hermanos, de un grupo de personas que se llenaron de temor cuando vieron al Señor sanar a un paralítico. Y en Lucas 6:11 se dice de los fariseos que se llenaron de furor, se llenaron de ira contra Cristo porque sanó en el día de reposo a un hombre que tenía una mano seca. ¿Saben? No es lo mismo sentir miedo o sentir ira que estar lleno de miedo o lleno de ira. Son dos experiencias distintas, diferentes. ¿Qué quiero decir? Una persona llena de miedo está controlada por el miedo. Así como una persona llena de ira está controlada por la ira, al punto de que puede incluso cometer una locura. Está fuera de control. Ser llenos del Espíritu, mis queridos hermanos, no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu que mora en nosotros, habita en nosotros. Y ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Noten este contraste, mis hermanos. Dice: no os sembraréis con vino, en lo cual hay disolución, hay descontrol, hay pecado. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Lo que sucede con una persona cuando se emborracha es que ha tomado tanto alcohol que su influencia lo domina. Lo domina todo. El hombre está bajo el efecto de la bebida. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que los cristianos no debemos dejar que eso nos ocurra. No debemos dejar que el alcohol ni ninguna otra cosa nos influencie de ese modo, sino que tú y yo, si somos creyentes, debemos dejarnos controlar por el Espíritu. Así como la bebida afecta la mente, el corazón, la voluntad, así debemos ser afectados por el Espíritu. No solo en la mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Esa es la similitud entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. El control. ¿Quién te domina? ¿Quién te controla? Pero allí para la similitud, mis hermanos. Hay una diferencia abismal. Ser llenos de vino a ser llenos del Espíritu Santo. La persona ebria pierde el control de sí mismo, mientras que uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Es el dominio propio, la templanza. En Gálatas 5, 22 y 23, mis hermanos, dice allí el pasaje: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy sucede, mis hermanos, muchos lugares donde aparentemente se adora a Dios, hoy sucede que muchas personas que dicen que son cristianos entran en una especie de trance emocional y comienzan a comportarse como si estuvieran fuera de sí. Parece que están locos. Y nos dicen, mis hermanos, nos cuentan que eso es una evidencia de que están llenos del Espíritu Santo. Quiero decirte que nada hay más lejos de la realidad, de la verdad. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta de ese modo, sino más bien la llenura del Espíritu Santo se manifiesta a través de un carácter piadoso, de un carácter autocontrolado y una vida fructífera. Así se manifiesta. Lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos, es en nosotros, es tomar nuestras facultades y ponerlas a funcionar de manera adecuada. De manera adecuada. ¿Sabes? La llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu nos hace como Cristo. No nos aleja de Cristo,
nos hace tener un carácter como el de Cristo. El alcohol es un depresivo, sí, pero el Espíritu Santo es un estimulante. Estimula nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, y en vez de adormecerlos, los despierta. Ser llenos del Espíritu es permitir que Él estimule en nosotros el amor por Dios, la obediencia, la adoración, el servicio. Por eso, mis hermanos, la Biblia se conecta, se asocia, mis hermanos, en la Biblia se asocia la plenitud del Espíritu con rasgos de carácter piadosos, no con temblor, no que una persona se caiga, mis hermanos, no con una forma alocada de ser, sino con un carácter piadoso, piadoso. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, eso es ser lleno, mis hermanos. ¿Sabes? Si una persona se comporta como un necio, no está siendo lleno del Espíritu, ¿no? Si parece un loco, no es el Espíritu, de ninguna manera, mis hermanos, no es el Espíritu. En Hechos 6:5 se menciona a Esteban, uno de los 7 diáconos, de manera muy particular. Se nos dice que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Más adelante en Hechos, en el capítulo 13, versículo 52, dice que los discípulos de Antioquía, esa iglesia gentil, es decir, una iglesia no judía, mis hermanos, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el énfasis de la llenura del Espíritu Santo? El carácter. Ese es el énfasis, el carácter. Un carácter a semejanza de Cristo, mis hermanos. En la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo pide en oración que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad y gozo. Ese es el efecto que produce en el cristiano la llenura del Espíritu. No un calambre, no, mis hermanos, eso no, sino buen testimonio, sabiduría, fe, un gozo que sobreabunda, paz, esperanza, consuelo, bondad, conocimiento de Dios, fructificación, paciencia, longanimidad. Mis hermanos, es así. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Quiero decirles, mis amados hermanos, es imposible vivir la vida abundante que Cristo ofrece sin ser llenos del Espíritu. Esta llenura es imprescindible, fundamental para el gozo cristiano. Es fundamental para la adoración espiritual, para el servicio fiel, para la obediencia constante. Tú y yo no podremos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. No podremos vivir a la altura de lo que somos como cristianos. No podremos ser imitadores de Dios, andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría, si no somos llenos del Espíritu Santo. No podremos, mis queridos hermanos, no podremos. Nuestro Señor Jesucristo dijo a los discípulos en el aposento alto: porque separados de mí, nada podréis hacer. Y Él mora en nosotros, Cristo. Cristo mora en ti, y en ti también, y en mí también. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu. Fuera de la influencia del Espíritu Santo, quedamos reducidos a nada, a nada. Hay un himno, mis hermanos, que me gusta mucho, mucho, mis hermanos. Y hasta les dije allí en la reunión de oración, mis hermanos, que cuando yo fallezca quiero que lo canten, ¿sí? No porque yo lo vaya a escuchar, sino que quiero que los demás lo oigan, ¿no? Pero, mis hermanos, dice el himno: sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. No tenemos nada sin Cristo. Y lejos, mis hermanos, si no somos llenos del Espíritu Santo,
mis hermanos, quedamos reducidos a nada. Si hay algo que necesitamos con urgencia, es ser llenos del Espíritu. Lo necesitamos con urgencia, verdadera urgencia, mis hermanos. Esto necesitamos. Y quizás algunos estén diciendo ahora, bueno, sí, ya entendí. Debo ser lleno del Espíritu. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo un creyente puede ser lleno del Espíritu? Bueno, mis hermanos, quiero decirles cómo, brevemente. Tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Bueno, hay tres cosas, y no es una fórmula, son principios de la Escritura. No es una fórmula, sigue estos pasos, no. La Biblia no hace esto, la Biblia da principios, principios de vida. Y esto es lo que debemos entender. En primer lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? A través de la palabra de Dios, a través de la palabra. Dice, mis hermanos, Efesios 5, 15 y 17. Efesios 5, 15 y 17. Yo ahí me equivoqué un poco en la cita, mis hermanos, es 15 y 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué debemos hacer para ser llenos? Debemos ser llenos, debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Él es el autor de la Biblia. Y cada vez que tú y yo la veamos, debemos pedirle al autor de la Biblia que nos abra su palabra. Él es el autor. Debemos llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, de tal manera que la palabra, mis hermanos, esta palabra controle cada vez más nuestros pensamientos y nuestras acciones, que nos controle cada vez más. Hay un pasaje fabuloso en la Escritura, mis hermanos. Déjenme decirles, Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿en quién? En vosotros, en ti y en mí. More abundantemente la palabra de Cristo. Mis hermanos, debe ser así. Cuando uno ve los versículos de adelante de Colosenses 3:16, mis hermanos, y quiero leérselos, nada más está este pasaje, Colosenses 3:16, pero los versículos del 17, mis hermanos, o en adelante, dice así, déjenme leérselos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y agrega, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en ti y en mí, veremos estos resultados. Exactamente, mis hermanos, un carácter a semejanza de Cristo. En la medida en que la palabra de Cristo va tomando lugar en nuestras mentes, no solo comenzamos a pensar como Cristo, a actuar como Cristo y a parecernos a Cristo, sino, hermanos míos, ¿sí? Sino, mis hermanos, debemos el poder de Cristo, el poder del Espíritu se manifestará más ampliamente en nuestras vidas. Así es. Deben tomar unos breves minutos para decirles lo siguiente, mis hermanos. Efesios 3, versículos 14 al 19. Tienen la cita allí y déjenme decírselos, mis hermanos. Por esta causa, dice el apóstol, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, dice allí el versículo, para que os dé conforme a las riquezas, dice allí el pasaje, de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que
habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está pidiendo en oración que estos hermanos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en los corazones. Y Cristo ya habita en cada creyente, pero la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí, mis hermanos, es una palabra muy fuerte en el griego. Significa que para que Cristo, mis hermanos, tenga una habitación confortable en cada uno de nosotros. Una habitación adecuada, donde Cristo se sienta como en su casa y pueda moverse a sus anchas allí. Él habita ya en nuestros corazones, sí, pero en la medida que la fe se fortalece y se acrecienta en nosotros, ¿sabes? Cristo vivirá más confortablemente en nuestras vidas. Vivirá mejor, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? Debemos conocer su voluntad y, amparados en su gracia, someternos a ella en la medida que la palabra de Cristo nos llene los pensamientos. Mis hermanos, debemos pedir que su voluntad sea nuestra voluntad, que lo que Él desea sea lo que desea en nuestro corazón, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. De esa manera, la morada de Cristo será más confortable y el poder de su Espíritu se manifestará más palpablemente en nuestras vidas. Así, mis hermanos. Así es que el conocimiento de la voluntad de Dios, Pablo lo está conectando con la llenura del Espíritu, con que Cristo habite más en nosotros, mis hermanos, más y más, más y más. Cuando hay ausencia de instrucción, cuando hay ausencia de instrucción bíblica, ¿cómo vas a ser lleno del Espíritu? ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu si no conoces la voluntad de Dios en su palabra? Si no abres la palabra, si la palabra no está llenando tu mente y tu corazón, ¿cómo vas a ser lleno del Espíritu? No puedes, no puedes. Tienes que ir a la palabra. Leer la palabra de Dios, mis hermanos, no es un fin en sí mismo, hay que leer por leer. No, tiene un propósito, tiene un fin. Perfeccionarnos a semejanza de Cristo, entender la voluntad de Dios, entender a Dios, mis hermanos, y en esa medida nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones están siendo transformadas por el vehículo divino que es la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, nos capacitará para ser llenos del Espíritu, porque tomará más de nosotros y tomará más control de nuestras vidas, más control de nuestras vidas. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Por medio de la oración constante. Van juntas. Dice la Escritura, mis hermanos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice el pasaje, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. ¿Negará algo el Padre a sus hijos? ¿Algo que es bueno? Debemos hacer caso de este pasaje. Y tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Renunciando al pecado y sometiéndome a Cristo. Y es un acto personal. Yo debo renunciar al pecado y debo someterme a Cristo. Dice, mis hermanos, allí Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Han visto la película El Padrino? Seguro, ¿verdad? ¿No? Son muy jóvenes algunos, ¿verdad? Sí. Bueno,
Los más viejitos como yo sí hemos visto El Padrino. La primera parte, mis hermanos, al final, cuando está ajustando cuentas allí El Padrino, bueno, Corleone, Michael Corleone, ¿verdad? Con el resto de las familias, mis hermanos están bautizando al hijo de su hermana. Y él está siendo el padrino, ¿verdad? Y él contesta por el niño. Dice, ¿renuncias a Satanás? Dice, sí, renuncio. ¿Renuncias al pecado? Sí, renuncio al pecado. ¿Renuncias a esto? Renuncio. Pero es él, no el niño, el bebé. Y de eso no se trata. Es una cuestión personal. Tú, yo, todos nosotros, de manera personal, debemos renunciar al pecado y someternos a Cristo. El pecado, la desobediencia, la falta de sometimiento a Cristo, mis hermanos, contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo entristece, lo entristece. El Espíritu Santo es una persona divina que habita dentro de nosotros, va con nosotros a todas partes. Cuando estamos manejando el carro, cuando estamos viendo televisión, cuando estamos oyendo música, el Espíritu Santo va con nosotros. Y eso es algo que tristemente los cristianos llegamos a olvidar. ¿Sabes? Yo debo cuidarme de lo que veo. Debo cuidarme de lo que oigo, debo cuidarme de lo que hago, debo cuidarme de lo que hago, de los lugares que visito. ¿Para qué? Para no contristar al Espíritu Santo que vive en mí. Por eso dice el pasaje, 1 Corintios, mis hermanos, en el capítulo 6, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo? Ya lo vimos, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mis hermanos, ¿qué hacen cuando un huésped distinguido va a su casa? Alguien distinguido, que ustedes quieren mucho, va a su casa. Y ustedes están conscientes de él y se queda en una habitación de su casa. Y si tienen niños pequeños, mis hermanos, y el huésped que ustedes tienen está durmiendo, le dicen bajito, oye, no hagas tanto ruido que está durmiendo. No lo vayas a molestar. Estás muy consciente de que hay un huésped allí. Bueno, ustedes y yo, mis queridos hermanos, debemos estar conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y a veces olvidamos esta gloriosa realidad. Cristo, nuestro Salvador, mora en nosotros por su Espíritu. Y si queremos ser controlados por Él, debemos cuidarnos de no entristecerlo. Debemos cuidarlos de no entristecerlo, mis hermanos. Esto debemos hacer. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, no debemos embriagarnos con vino. No es, mis hermanos, una cosa sino la otra. En Gálatas 5, versículos 17 y 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque si satisfaces los deseos de la carne, vas a contristar al Espíritu Santo que mora en tu vida. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si queremos ser llenos del Espíritu, mis amados hermanos, debemos evitar que nos controlen nuestros apetitos, nuestras pasiones, nuestros deseos que son contrarios al Espíritu. Y lo mismo debemos decir de los patrones del mundo que se oponen a los patrones de la voluntad de Dios. Ser controlados por cualquiera de estas cosas es exactamente lo opuesto a ser lleno del Espíritu. Quiero decirles, mis hermanos, y solo para aclarar, que el vino y las bebidas embriagantes no son las únicas cosas que pueden controlar a un cristiano. Son muchas cosas, las ideas, los conceptos, las filosofías que tratan de controlarnos cada día. A veces hay jóvenes creyentes y también adultos, mis hermanos, que dicen que son cristianos, están siendo controlados por ideas, filosofías que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios.
deseos, apetitos, pasiones contra las que tendremos que luchar si queremos ser llenos del Espíritu. Quiero terminar y brevemente, mis hermanos, hace aproximadamente unos 2 años yo hice una predicación acerca de esto, de las evidencias de una vida llena del Espíritu. ¿Cuáles son los resultados de ser llenos del Espíritu? Solamente quiero decirlo brevemente, mis hermanos. ¿Cuáles son los resultados de ser lleno del Espíritu? ¿Cuáles son las evidencias? No son calambres, no son que te caigas al piso, no, eso no. Ni siquiera que hables en lenguas tampoco. Ya lo dije, es un carácter a semejanza de Cristo, una vida piadosa, santa. Eso es ser lleno del Espíritu. ¿Cuáles son los resultados de una vida llena del Espíritu? Un corazón que adora a Dios con salmos e himnos. Una vida continua de adoración a Dios. No solo cuando estás reunido aquí, sino cuando estás en tu casa, en tu trabajo, vas manejando y vas pensando en Dios y le vas adorando, y cuando te levantas, abres tus ojos en la mañana y el primer pensamiento que viene a ti es: Señor, gracias, te adoro por esto, o por cualquier circunstancia. Fíjense bien, mis hermanos, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y a continuación está este versículo 19. Dice allí, mis hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es ser lleno del Espíritu, es una manifestación de la llenura del Espíritu. Está allí, mis hermanos, versículo 18, y luego a continuación este 19, una vida de adoración, una vida que adora a Dios. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿cuál es la segunda evidencia, mis hermanos? Es una vida de gratitud y dependencia de Dios. Versículo 20, mis hermanos, versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida en la cual uno está agradecido con Dios por las grandes y las pequeñas cosas. Una vida de dependencia de Dios, continua, para tomar las mejores decisiones en la vida. Una vida continua de dependencia. Y luego, mis hermanos, lo tercero. La tercera evidencia de una vida llena del Espíritu es relaciones transformadas por el amor y la humildad. Relaciones transformadas por el amor y la humildad. En nuestros pasajes en las Biblias, mis hermanos, el versículo 21 está separado del 20 por un título. Dice allí, mis hermanos, instrucciones a la familia, ¿sí? O al hombre o a la mujer, así dice, mis hermanos. Y eso hace como que ese versículo está aparte, pero no. En el original no había estos subtítulos, esos son añadidos posteriores. Pero dice el 20, mis hermanos, allí: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo puedo someterme a alguien si soy lleno del Espíritu? En mi familia. ¿Cómo puedo tener una relación transformada con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas? ¿Sí? Con mis compañeros de trabajo, con mi jefe. ¿Cómo puedo tener una relación transformada y que ésta se caracterice por amor y humildad? Mis hermanos, siendo llenos del Espíritu. Siendo llenos del Espíritu. Muchas veces, mis hermanos, nuestras relaciones están rotas, quebrantadas. Somos soberbios, somos egoístas, mis hermanos. Somos vanos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo llenos del Espíritu y tenemos problemas con él, con ella y con ella. Muchos problemas, porque no estamos siendo llenos del Espíritu, mis hermanos. Pero así se manifiesta la llenura del Espíritu. Una vida de adoración a Dios, una vida de gratitud y dependencia y relaciones transformadas que se caracterizan por amor y humildad. No busques otras cosas. Los judíos, dice la Escritura, buscaban señales. Los griegos buscaban sabiduría. Pero el reino de Dios es otra cosa, es amor y gozo y paz
en el Espíritu Santo, poder en el Espíritu Santo para vivir de una manera distinta, diferente. Déjenme terminar, mis hermanos, y déjenme concluir. Si queremos vivir una vida que glorifique a Dios, necesitamos ser llenos de su Espíritu cada día. Te pregunto, ¿estás bajo la dirección del Espíritu Santo o no? ¿Estás bajo la dirección del Espíritu Santo o no? ¿Por qué muchas personas recurren a la bebida o a los embriagantes o a los sedantes? Porque viven vidas miserables. Pero los creyentes, tú y yo, tenemos algo excesivamente más glorioso. Somos morada del Espíritu Santo, mis hermanos, somos morada del Espíritu Santo. Y hay algo fundamentalmente erróneo, equivocado en la vida de un cristiano que tiene que recurrir a cosas artificiales para estar alegre y gozoso. Hay algo que está mal. Si un cristiano tiene que recurrir a otras cosas para estar contento. Yo te pregunto, en esta mañana, ¿estás luchando con algo y eso te está controlando? ¿Estás luchando con eso? La Escritura nos dice, mis hermanos, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Es esa tu condición? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te controle por medio de su palabra? Cada vez que ves los patrones del mundo, de un mundo que está en tinieblas, los contrastas y decides ser lleno del Espíritu Santo para que el patrón, el molde de Dios esté en tu vida y en tu carácter. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te controle? ¿Estás dejando esto? No solo que llene tu pensamiento, sino que te controle en tus palabras, en tus emociones, en tus afectos, en tu conducta. ¿Estás dejando que te controle? ¿Saben, mis queridos hermanos, cuánto necesita la iglesia de nuestra generación? Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, cada vez más parecidos a Cristo. Hay una gran necesidad, mis hermanos, de cristianos que manifiesten en su vida el gozo de la salvación, la alegría de conocer al único Dios vivo y verdadero, el gozo de tenerle a Él por Padre, el gozo de saber que Cristo nos ama con amor eterno y que ninguna cosa de este mundo, ninguna cosa de esta vida ni de la venidera nos podrá separar de ese amor jamás, jamás, mis hermanos, jamás. ¿Sabes? Que el Señor nos ayude y que nos dé un deseo intenso a ti y a mí, a todos nosotros, de querer ser llenos del Espíritu. Que podamos tener un deseo, un anhelo intenso de tener un carácter a semejanza de Cristo. Y Él lo va a producir si tú estás anhelante, deseoso de ser lleno del Espíritu Santo. Mi oración en esta mañana, mis queridos hermanos, es esta. Que tú y yo tengamos este deseo intenso de ser llenos del Espíritu. Vamos a orar, mis hermanos. Mi Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, gracias. Mi Dios, necesitamos de ti mucho, mucho. Y gracias por tu palabra que nos ilustra, nos muestra cómo debemos vivir. Ayúdanos, por favor, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestras flaquezas. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Gracias, mi Señor, por lo glorioso de que somos morada del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo para darte una adoración viva, gloriosa para ti. Para adorarte, mi Señor, somos templo del Espíritu Santo. Pero, mi Señor, danos un deseo ardiente a mis hermanos y a mí
de ser llenos de tu Espíritu, para que cada día tengamos los pensamientos de Cristo, que cada día, mi Señor, tengamos la misma actitud de Cristo Jesús, el mismo carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, por favor. Por favor, Señor. Pon este deseo intenso en cada corazón hoy en esta tu iglesia. Necesitamos mucho de ti. Esta iglesia necesita de ti. Cada creyente aquí necesitamos de ti. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Y esta es la orden, el mandato que tú nos das. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Porque, Señor, queremos ser dignos del llamamiento que tú has hecho para con nosotros, de la vocación que tenemos. La vocación que tenemos es ser hijos e hijas tuyas. Por favor, Señor, ayúdanos a andar en amor, a andar en luz, a andar en sabiduría. Ayúdanos a vivir no como necios, sino como sabios. Ayúdanos, mi Señor, por favor, ayúdanos. Mi Dios eterno, te pido por cada uno de mis hermanos, si alguno está luchando con cosas que le controlan. Quizás a alguno le controla la pornografía, quizás a alguno otro le controla su carácter, su ira, su enojo o el temor. Y quizás a alguno otro más le controla alguna idea equivocada que no está en tu palabra. Señor, que el único control que podamos tener, mis hermanos y yo, es el control del Espíritu Santo, que controle más nuestras vidas. Y mi petición para todos nosotros, mi Señor, para esta tu iglesia, es que tomes más de nuestras vidas cada día. Toma más, mi Señor, más de nosotros, más de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Toma más, mi Señor, de nuestras actitudes. Toma más, Señor, de nuestras conductas. Ayúdanos, Señor. Queremos imitarte, mi Dios eterno, como hijos amados y obedientes. Ayúdanos a vivir así, porque esto es lo que tú nos has llamado. Gracias te damos por el recurso que tú nos has dado, Espíritu Santo, que mora en nosotros. Alabado seas, mi Señor. Alabado sea tu glorioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Señor les guarde, mis amados hermanos. Señor les bendiga, les guarde ricamente. Vamos a terminar, mis hermanos, y vamos a cantar este canto. Se llama